aquí, bueno, aquí empezamos a hacer algunas consideraciones, ¿ya? Todos los métodos que ya conocemos para solucionar una integral nos van a servir ahora para lo mismo, solucionar una integral, pero la integral ahora empieza a tener unos valores que se llaman límites de integración, ¿sí? Los límites de integración a mí me permiten, eh, además de solucionar la integral, me permiten evaluar dicha integral en aquellos valores que se llaman límites de integración. Y esos límites de integración, en algunos casos, al principio, bueno, los vamos a nosotros arbitrariamente a colocar en una integral, pero después ya vamos a tener que irlos buscando. ¿Qué es un límite? Son valores que acotan a la integral, ¿ya? ¿Y por qué la acotan? Porque detrás de eso hay una búsqueda. Y hay una búsqueda eh, de básicamente voy a decir, porque puede ser más una búsqueda de un área o un volumen, ¿ya? Ahora, ¿por qué buscar un área o por qué buscar un volumen respecto de una o más funciones? Puesto que esto pasa porque en el análisis de funciones o de la matemática se necesita buscar el trasfondo de algo. Ustedes saben muy bien que si tienen una función, esa función no existe porque sí, ¿eh? Sino que seguramente es producto de un modelamiento, una representación que se hizo de alguna situación de la vida real, ¿ya? Ya sea para la industria, ya sea para lo que sea. Entonces, como tiene un trasfondo esa función, el análisis de esa función, desde lo más básico hasta esta matemática que es superior, siempre busca una respuesta de algo. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a buscar es un área, es un volumen. ¿Para qué? Para que a su vez esa área o ese volumen me indiquen a mí una respuesta, un cierto valor de respuesta, ya sea de un nuevo concepto, una nueva variable, algo que no está dentro de lo que estamos trabajando, pero que se relaciona, ¿ya? Para dar respuesta a muchas cosas. Porque, por ejemplo, ustedes saben, bueno, el ejemplo más común, ¿cierto? Es decir que en la velocidad es la distancia partido por el tiempo, ¿sí? Y si usted tiene datos de un cuerpo que se mueve con un movimiento constante, ¿sí? Puede generar una gráfica de velocidad versus tiempo, que es un gráfico bastante común en la enseñanza media, ¿no? Y si la velocidad es constante, esa gráfica tiene una forma. Y si la velocidad es variable, esa gráfica tiene otra forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, y después uno se da cuenta en las fórmulas, por lo menos de la física, que las fórmulas no son iguales a medida que se agrega un factor que es la aceleración. Entonces, el área bajo una curva de velocidad versus tiempo, sea velocidad constante o sea velocidad variable, me va a indicar algo distinto de las dos variables que están ahí, de la velocidad y el tiempo, pero que se relaciona con ambas, ¿no? Entonces, por eso es bueno, o es, digamos, muy conveniente buscar áreas, buscar volúmenes, porque esas áreas y esos volúmenes, ¿cierto? Me pueden indicar a mí la respuesta de algún problema un problema asociado a la vida cotidiana o algo que usted mismo haya representado y después haya querido solucionar. Así que ahí es donde aparece digamos, la verdadera, todo esto que vimos de la integral anteriormente, los métodos de cálculo y todo, es una matemática previa a lo que se conoce, digamos, derechamente ya como el teorema fundamental del cálculo, y de aquí para adelante empieza, digamos, eh, lo que se conoce como matemática. Bueno, con esta matemática es con lo que se ha llegado a la matemática de frontera y qué sé yo, porque usted ya aquí ya va a empezar a usar las mismas, eh, mismas técnicas para ir solucionando ya sea estas integrales u otras después que le van a parecer mucho más complicadas y llegar
a la aplicación ya bastante, de la matemática bastante, lo más real posible, que es las ecuaciones diferenciales. ¿Mm? Bien. Entonces aquí, bueno, teorema fundamental del cálculo integral. ¿Sí? También se le llama teorema fundamental del cálculo infinitesimal. ¿Sí? Si f es una función continua en un intervalo a, b, entonces la función a de x, área, bajo la función entre los puntos a y x, es una primitiva de f, es decir, la derivada del área es la función que uno está trabajando. O sea, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Dice dos cosas. Bueno, en realidad dice una, pero uno la asocia después a la regla de Barrow. Dice que el teorema fundamental del cálculo dice que la derivada de la integral de una función es igual a la misma función. ¿No? Bueno, uno podría decir que es bastante lógico, pero esto se relaciona con el análisis que se hizo en la época, digamos, como para poder llegar a este instrumento, ¿ya? Porque antes lo que se usaba para poder, digamos, se usaba para poder avanzar en estas integrales eran las sumas de Riemann, ¿ya? Si bien es cierto, no es que sean tan complejas, pero dedicaban mucho tiempo. Vamos a ver ahí un ejemplo para que vean la diferencia. Bueno, aquí importante decir es que la integral aquí va a estar dentro de un intervalo cerrado. Por tanto, ahí podemos decir que es integrable. Y que entonces en ese intervalo vamos a calcular un área que va a estar o va a ir desde A hasta B. ¿Ya? En ese intervalo vamos a calcular nosotros el área, porque eso es el intervalo de estudio, digamos. ¿Mm? Ahí tenemos, está muy chiquitito parece. Ay, no. Entonces, si f es continua en ese intervalo, ¿cierto? Fíjese que hay un x ahí. Aquí está el intervalo, aquí está A, aquí está B, y al centro hay un x. ¿Ya? Entonces, si f es continua en el intervalo A, B, entonces la función de área, que es lo que vamos a empezar nosotros a buscar, se le llama área bajo la curva o área bajo la función entre A y X. Se busca entre A y X más que nada para poder decir que existe cualquier punto X que esté dentro del intervalo, a veces se le llama un C. ¿No? Me indica que yo lo que estoy haciendo en cualquiera uno de estos puntitos aquí es buscar el área bajo esta función y por tanto esa área va a estar acotada entre A y B. ¿Ya? Ahora, el teorema fundamental del cálculo se explica como la derivada de la integral entre A y X, por eso se usa el límite. ¿Ya? Entonces, se fijan ahí, A se va a tomar aquí tenemos entre A y B, considerando X, y aquí tenemos, está chiquitito, ¿eh? Incluso yo lo veo un poquito, pero un X hay un H, ¿cierto? Un delta H, fíjense que se toma un rectángulo. Para indicar que vamos a tomar un rectángulo. Y al hacer el límite, lo que vamos a hacer es, cuando h tiende a 0, ese h chiquitito, que ustedes ya saben que significa el delta, ¿cierto? Un diferencial que se va haciendo pequeñito, que tiende casi a 0, h tiende a 0. Ahí, ¿cierto? Eh, entonces aquí el mismo principio. Entonces, claro, se dice que es un límite. Pero para nosotros, o nosotros ya sabemos que un límite es en la grande mucho. El límite es en el fondo una derivada, ¿cierto? Entonces, acá dice, bueno, como A es una primitiva de f, como el área que yo estoy buscando es la primitiva de esta función, y el área es un área acotada, es un área A de x, ¿cierto? Respecto de esta gráfica que es f de x. Entonces, aquí tenemos una gráfica en azul f de x, una función cualquiera. Entre A y B, yo voy a calcular un valor x dentro de ese intervalo. ¿Ya?
Entonces, el teorema fundamental del cálculo dice que el área bajo esta curva, ¿ah? El área bajo esta curva va a ser una integral. ¿Qué integral? Bueno, la integral entre A, el inicio, donde comienza el área, la primera cota inferior si quieres, hasta X, que sería la cota superior, porque yo digo que quiero hasta ahí calcular. ¿Ya? ¿De quién? De una función f de t respecto de t. ¿Ya? F de t respecto de t es para, en el fondo, decir que lo que vamos a hacer nosotros es a este f de t la vamos a evaluar entre estos límites, 0 y x, perdón, a y x. ¿Ya? Y por eso f de t se va a transformar en una función eh, que va a ser la misma función de acá, la misma de aquí, que nosotros al derivar la integral vamos a obtener esa misma función. Ahora, ¿cómo se hace eso? O sea, esta es la representación general. Igual les voy a explicar acá en la pizarra un poquito más detallado, ¿ya? Esta es la representación general, pero ¿qué es lo que hace al cálculo de una integral definida? A esto se le llama integral definida, ¿ya? Bueno, aparece lo que se llama la regla de Barrow. Dice, sea f una función continua en intervalo a, b cerrado, y sea f mayúscula de x una primitiva de esta f de x minúscula en ese mismo intervalo, entonces la integral de f de x entre a y b, intervalo a y b, va a ser la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. ¿Ya? Ahora, hay que entender que los límites entre a y b resultan, recuerden, de ir acotando la expresión. ¿Ya? Darle límites, darle una cota superior, una cota superior. Se le llama límite superior a b y se le llama el límite inferior a a. ¿Ya? Eh, entonces, fíjese que esta integral va desde a hasta b. Se lee integral desde a hasta b de f de x, del integrando f de x y el diferencial de x. ¿Sí? Es igual a qué? A la primitiva f mayúscula. Ustedes ya saben que si integran una función f de x, obtienen una primitiva, o sea, obtienen la función original, ¿cierto? Que en su momento fue derivada y ustedes con la integral la recomponen a la función original. Entonces, esa f mayúscula es, ¿cierto? Ya. ¿Qué dice la regla de Barrow? Dice que primero tiene que integrar f de x. Por eso le aparece después la f mayúscula, porque ya está integrada. ¿Ya? Y una vez que la integró, tiene que evaluarla en los límites, pero no en cualquier orden. Tiene que evaluar el límite superior, f de b, menos el límite inferior, f de a. ¿Por qué el superior menos el inferior? ¿Ya? Bueno, esta es la equivocación general de los estudiantes. Cuando usted le enseña esto, el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que le complica a los estudiantes? Es derivar la integral. Eso es como complicado, o sea, es como raro. ¿Ya? Pero más que nada para el teorema fundamental del cálculo, no es que lo apliquemos directamente, eh, digamos, al solucionar un ejercicio. Esta es la forma teórica, ¿ya? Pero la forma práctica es la regla de Barrow. Esto es lo que realmente se usa, ¿ya? Porque el teorema fundamental del cálculo dice que entre a y x hay una función que se va a integrar, ¿ya? Y esa función entonces va a ser igual a la función evaluada en ese intervalo a, perdón, x y después intervalo a, pero cada uno multiplicado por el producto de la derivada de esa expresión, de la función que está en los límites. Entonces, para no hacer todo eso, se usa la regla de Barrow, que, bueno, Barrow vino a resumir el problema bastante. Entonces dijo, bueno, basta con integrar la función, ¿ya? Y restar la función integrada evaluada en el límite superior menos la función integrada evaluada en el límite inferior, ¿ya? Ahora, si son generalmente cuando hay suma de integrales, qué sé yo, sumas, restas o integrales más complicadas, ahí es donde hay confusiones a veces, ¿ya? A veces se puede evaluar
Si son varias integrales, todas las integrales en el límite superior menos las mismas integrales en el límite inferior, o se puede ir haciendo una por una, pero teniendo ojo de no equivocarse en los signos. Pero esta es la regla de Barrow de manera bien simple. Entonces dice, integre la función y una vez que la integró, evalúe el límite superior y réstele la misma evaluación en el límite inferior. ¿Por qué se hace así? Porque esto es un diferencial, ¿cierto? Esto varía. Esto es lo que me indica a mí lo que varía entre A y B. En este caso el área, por ejemplo. ¿Ya? Y como es una variación, bueno, para nosotros esto significa un delta, ¿cierto? ¿Y qué era un delta? Un delta es algo final menos inicial. Cuando yo digo delta t significa delta tiempo, ¿cierto? Variación del tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Esto es lo mismo. Evalúo entonces la integral en el final. Aquí va desde A hasta B. Desde A inicial hasta B final. Entonces va a ser final menos inicial. Lo mismo. Si ustedes se fijan, B menos A. Bueno, esa es la regla de Barrow. Perdón. Y si yo quiero decir, quiero calcular el área, entonces entre A y X, el área entre A y X de esta función f de X, ¿ya? Yo solamente quiero el área entre A y X, entonces, bueno, le doy los límites a mi integral entre A y X, porque ahí los acoté. Fíjese que los límites están en X. ¿Ah? Fíjese que los límites están en X. En algunos textos usted va a encontrar los límites como X igual a y X igual X, por ejemplo. Entonces le dicen integral, uno dice integral desde A hasta X, otros textos van a decir integral desde X igual a hasta X igual X, porque se asume que los límites están en X. ¿Por qué se asume que los límites están en X? Porque usted está buscando un área respecto de X. ¿Ya? Si usted quiere calcular un área con otro diferencial, entonces podría haber un cambio en los límites, pero ahí hay que tener mucho cuidado con eh, dónde va a colocar los límites y qué sé yo. Pero básicamente se trata de acomodar la expresión de una manera tal que se pueda calcular entre x igual a e x igual x. E incluso podría ser que estos límites entre a y x, estos son un ejemplo nomás, ¿no? Estos límites son numéricos, puede ser a que valga 1 y x que valga 5, por ejemplo. Entonces la integral sería entre 1 y 5. Puede ser. De la función que hay que integrar, el integrando, respecto al diferencial. ¿Ya? Y con eso lo que yo hago es este, encontrar en este caso el área bajo la curva. Ahora, por qué hay que integrar para buscar un área bajo la curva? Porque fíjese que la forma de la gráfica no es una forma donde yo pueda encontrar un área de una manera tradicional o convencional de las que ya conozco. Yo puedo buscar el área de un rectángulo, el área de una circunferencia, el área de, qué sé yo, de un triángulo, etcétera. Pero esta forma no obedece a ninguna de esas. ¿Ya? Entonces, bueno, fue Riemann el que se dio cuenta, digamos, el trabajo de analizar esto. Y bueno, Riemann dijo, a ver, si calculara el área, esto tiene una forma casi de un rectángulo. O sea, si termino aquí el rectángulo y después bajito bajo, claro, forma un rectángulo. Y si calculo el área del rectángulo, tendría que calcular la base, sería la distancia entre A y X, y la altura sería el f de este valor acá, ¿cierto? F de A, f de X, entre f de A y f de X. Su imagen, ¿cierto? Y si calculara esa área como un rectángulo, claro, tomaría el área de la figura acá, pero me sobraría un trozo de área, que no tendría que ver con la figura. Entonces Riemann se preguntó
o hizo un análisis de cómo hacer para que ese trozo de que está sobrando ahí arriba saliera de la expresión, ¿ya? Y solo me quedara esta área. Bueno, varios intentos y hasta que se llegó a esto, ¿ya? Eh, bueno, y lo otro que dice acá es que, fíjese que ya C deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque si usted evalúa entre A y X, eh, una función que usted va a integrar, ¿cierto? Ahí, fíjese que ahí se integró f de t. Ya, se integró la función f de t de t. F de t es el integrando. Al integrarla me queda f mayúscula. Y al evaluarla va a quedar entre el límite superior, x, menos el límite inferior, a. ¿Ya? Ahí está la solución. Y con eso se encuentra el área. Pero no se agrega más c. No es la constante. ¿Por qué? Porque al evaluarlo en x, yo podría agregar más c. Y después al evaluarlo en a, también podría agregar más c. ¿Sí? Y al restar ambos límites me va a quedar c menos c. Por tanto, c desaparece como constante. Y además, usted aquí, como estos son valores del eje X, ¿sí? Entonces para usted van a ser valores numéricos y por tanto va a encontrar, ahora no vamos a encontrar, en la solución del integral no va a ser una función, sino más bien va a ser un número. Y ese número me va a indicar área o me va a indicar volumen. Va a tener unidades de área, unidades de volumen. ¿Sí? Eso. Pues es lo mismo. El resumen es lo mismo. Vamos a... Entonces, la integral definida. Lo mismo, dada una función f de x y un intervalo a, b cerrado, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f de x, el eje de abscisas y las rectas verticales x igual a y x igual b, y nosotros si queremos escribirlo de esa manera, ¿ya? O sea, la integral entre a y b de f de x es, dice ahí, es igual al área limitada entre la gráfica, o sea, entre f de x, en rojo, el eje de la abscisa, ¿ya? El eje de la abscisa y las rectas verticales x igual a y x igual b. X igual a y x igual b. O sea, esta figura de aquí. Un casi rectángulo. Si no fuese por esta forma curva de arriba, sería casi un rectángulo. Y por eso que después uno lo que hace es buscar rectángulos y más rectángulos dentro de estas figuras, de estas áreas. Entonces, bueno, integral es el símbolo, el signo de integración que indica que usted va a integrar esa figura. A es el límite inferior de la integración. A, límite inferior. B es el límite superior de la integración. F de x es el integrando o la función que uno va a integrar, que es esto en rojito. Y dx es el diferencial que indica la variable que usted va a integrar, ¿cierto? Como le decía, puede ser de t, de i, pero va a cambiar, entonces si cambia el diferencial hay que ver de dónde entonces vamos a sacar los valores de las cotas, ¿no? Entonces fíjese que usted no nos va a encontrar el área total bajo la curva de toda la expresión, sino que usted va a encontrar solo el área bajo la curva de este trocito de la función, de este trocito. ¿Por qué? Porque está limitada entre a y b, las rectas x igual a y x igual b. Por eso a veces no se escribe integral entre a y b, se escribe entre x igual a y x igual b. Por eso. Entonces, esta área que está aquí abajito es la que usted va a encontrar. Y esa área, como le digo, puede que indique eh, algo. Ahora matemáticamente me va a indicar un área, pero puede que indique alguna solución de un problema que nosotros estemos calculando. Propiedades de la integral definida. El valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración.
Ya. ¿Qué significa? Que si yo tengo la integral entre a y b de una función respecto de un diferencial de x, esa integral es igual, quiere decir que va a tener la misma solución que si yo coloco un signo menos delante de ella, pero los límites los cambio de posición. Va a ser entre b y a, no entre a y b. ¿Ah? Repito, entonces, al cambiar de posición los límites de integración, hasta usted puede calcular la integral de todas maneras, pero se coloca un signo menos delante. Vamos a ver si ahí el tiempo no alcanza para analizar por qué pasa eso, ¿ya? Pero esta es una propiedad, entonces, no hay que cuestionarla. O sea, vamos a hacer un ejemplo para que entienda usted por qué pasa eso, pero como son propiedades, entonces uno las aplica tal como son. Entonces, la integral entre a y b, definida entre a y b de una función respecto de x, una función respecto al diferencial x, va a ser igual a la misma integral, el mismo integrando, el mismo diferencial, pero si usted cambia los límites de posición, tiene que entonces cambiar el signo a la integral. ¿Ya? Esa es una propiedad. Primera. Segunda propiedad. Si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. O sea, si el límite va a ser entre a y a, que va a ser solo una recta, entonces usted lo que está calculando es el área entre a menos, perdón, el área entre a superior menos el área entre el mismo a inferior. Por tanto, le va a dar 0. ¿Ya? Así que si los límites coinciden, entonces el resultado de esa área o de esa integral es 0. Tercero, si C es un punto interior del intervalo A, B, eso es lo que yo les decía, si entre el intervalo A, B hay un C, un punto interior, C, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos AC y CB. Y son cerrados, quiere decir que cuando usted integre tiene que considerar desde A hasta C y después nuevamente desde C hasta B, ¿ya? Para darle toda la continuidad a esa área. Entonces, por ejemplo, acá tiene la integral entre A y B de la función respecto al diferencial. Pero entre A y B hay un C. Entonces, vamos a separar la integral en dos integrales de la misma función con el mismo integrando, mismo diferencial. Pero esas vamos a sumarlas. ¿Por qué? Porque estoy separando la integral entre A y un C cualquiera dentro del intervalo y después entre el mismo C y B, donde termina el intervalo. Comienza en A, termina en B, pero pasa por C. Ahora, ¿por qué se usa eso? ¿Para qué sirve realmente hacerse ese problema? Porque uno podría decir, bueno, pero entre A y B nomás, ¿para qué voy a estar haciéndome problema de separarlo? Bueno, pasa que en ocasiones el área, como en la figura acá, no es tan simple. A veces las áreas son de figuras que cruzan el eje X hacia abajo y vuelven a subir, vuelven a decrece, cruza el eje X o corta el eje X y vuelve a crecer. ¿Ya? Entonces, si yo quiero considerar un área que está sobre el eje X y después la que está bajo el eje X, y bueno, si mi intervalo AB va desde un punto A hasta un punto B que está un poco más alejado, y pasa que entre A y B la curva, digamos, la gráfica, corta X, entonces el área que yo voy a considerar va a ser un trozo de área sobre el eje X y otro trozo bajo el eje X. Entonces en ese caso no puedo sumar, eh, digamos, indistintamente el área entre A y B. Tengo que hacer la diferencia. ¿Ya? Y pasa lo mismo si vienen entre negativo y positivo, qué sé yo. Entonces ahí se usa esa propiedad. ¿Ya? Uno de los usos, digamos, un ejemplo. Bueno, la integral definida es una suma de funciones, de una suma de funciones es igual a la suma de integrales. O sea, como yo le decía, si teníamos la suma
de dos funciones entre el mismo intervalo, con el mismo diferencial, la misma variable, pero son funciones distintas. Entonces usted lo puede separar en gráficas, en integrales, perdón, distintas y sumar ambas. ¿Ya? Y la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. O sea, cualquier cosa que sea constante, usted, aunque haya intervalos, lo saca para afuera nomás e integra solo el integrando que corresponde. ¿Ya? Bueno, sin olvidarse la constante de afuera, al final, digamos. Y como les decía, bueno, aquí está la regla de Barrow. Dice que la integral definida de una función continua f de x en un intervalo cerrado a, b es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva g de f de x en los extremos de dicho intervalo. O sea, integramos f de x y obtenemos g de x, ¿no? Por decir una primitiva. Entre a y b se coloca entre a y b, porque ahí usted integró, pero todavía no lo ha evaluado y se anota de esa manera. ¿Ya? Y luego evalúa entre el superior menos el inferior. Y ahí entonces se llega al, digamos, se resume esto que está acá, que es el teorema fundamental del cálculo, que ya lo analizamos, ¿cierto? Bien. Para utilizar la regla de Barrow, entonces ahí vamos a ir haciendo algunos ejemplos y qué sé yo. ¿Ya? Em, Creo que es la hora del break, ¿cierto? Si no me equivoco. Así que eh, son las 11. A las 11:10 volvemos. ¿Vale? Si me escuchan. Son las 11. A las 11:10 volvemos. Ya. Así que no voy a detener la grabación por 10 minutos ya para que no le pase nada al computador. Así que ahí continuamos, pero vamos a continuar ya con los ejemplos y qué sé yo. O vamos a ir definiendo un poco esto un poquito más de dónde viene la integral definida. Ya, volvemos.
Ya, ahí sí. Bien, decíamos entonces que mm, este, a ver, para el concepto entonces de la integral en sí, mm, vamos a definir un parámetro. Ahí sí, ya. Bueno, ya nos dice entonces el teorema fundamental del cálculo. Básicamente nos dice que la derivada de la integral, o sea, entre a y b de una función f de t, entonces es igual a la misma expresión, a la misma función. ¿Sí? O sea, en el fondo, la integral es la operación inversa de la derivada. ¿Mm? Entonces, decíamos, por ejemplo, tenemos un vehículo eh, que va viajando a 100 kilómetros por hora. ¿Mm? Con velocidad constante. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa eso? Significa básicamente que si hacemos una gráfica del movimiento de ese vehículo, ¿ya? Una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? Eh, bueno, si tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora, eh, en un tiempo de una hora, vamos a decir, por ejemplo, va a recorrer siempre, bueno, la velocidad va a ser constante, independiente del tiempo que pase, va a ir moviéndose siempre con la misma velocidad. Entonces, pasa que si, bueno, aquí tenemos un valor de x, ¿sí? Y acá tenemos un valor de f de x o de y, ¿no? Porque esto podría ser b de t, velocidad respecto al tiempo. ¿No? Eh, y bueno, podríamos calcular, ¿no es cierto?, el área ahí. Podría, ¿cierto? Se forma un rectángulo ahí, porque tenemos una velocidad que es constante y que la hacemos coincidir en un tiempo una hora. ¿Mm? Eh, y bueno, y básicamente nosotros decimos, bueno, si tiene esa velocidad en una hora, ¿qué distancia recorrió? ¿Ya? Nosotros sabemos que en una hora recorre 100 kilómetros. Porque sabemos que su velocidad es constante de 100 kilómetros por hora, ¿cierto? O sea que en una hora, cada hora, digamos, que pase va a recorrer 100 kilómetros. Y esos 100 kilómetros, en el fondo, salen de alguna parte, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, sí, pero si la velocidad en la distancia partida por el tiempo. Entonces podría despejar ahí D y calcular B por T. ¿Ya? Calcular B por T, o sea que la distancia es la velocidad por el tiempo. Y calcular B por T. Entonces yo digo, bueno, si B es 100 y T es 1, entonces eso me da 100. 100 por 1, ¿cierto? Vamos a obviar las unidades por metro. Eso quiere decir que de la gráfica puedo obtener el valor de la distancia. Y ese valor de distancia, al decir B por T, o T por B, como usted quiera, ¿ah? Estoy diciendo que
de ese rectángulo, que vale 1 y acá vale 100, de esa área que está aquí, esta, que se formó ahí en la gráfica. Entonces, al calcular la base por la altura, estoy diciendo que la base es 1 y la altura es 100, así que eso me va a dar, si calculo base por altura, calculo el área del rectángulo, ¿cierto? Y si calculo 1 por 100, estoy calculando la distancia. O sea, quiere decir que el área es lo mismo que la distancia. Entonces, significa en el fondo básicamente que el área tiene unidades de distancia. Entonces, es una pregunta que se trató de ir resolviendo a medida que se trató de hacer que el problema fuese un poco más complicado, porque aquí tenemos una velocidad constante, ¿ya? Pero ¿qué pasa si eh, la velocidad es variable? ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una velocidad ahora que no es constante, sino que es variable. Bueno, podríamos usar los mismos por tiempo y velocidad. Pero básicamente ahora la gráfica no es una recta constante, sino que pasa a ser una curva acá que varía a medida que el tiempo pasa. Entonces, en este caso, bueno, vamos a decir que, no sé, aquí está una hora. ¿Ya? Ahora que pasó una hora, no es lo mismo que haya pasado una hora acá que acá. Me refiero para el área. Porque el área ahora no tiene una forma de un rectángulo. Y si quisiésemos que tuviese una forma de un rectángulo, tendríamos que completar ahí. Y en el fondo, y si calculo el área de este rectángulo, vamos a suponer que en este punto ya va a 100 kilómetros por hora. Si calculo, claro, voy a calcular el área, pero no el área que yo quisiese calcular, que sería esta de bajo la curva, sino que un área que me incluye otro valor de área que no está dentro de lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces, bueno, ese problema entonces o trajo, digamos, algunas complicaciones. Eh, Se trató de acotar, eh, entonces, por ejemplo, ahí se dijo, bueno, vamos a calcular entre un intervalo, A y B, ¿ya? Esa área que está ahí. Ya, no tiene forma de rectángulo y por tanto no la puedo llegar a calcular, pero sí está la idea de que la base por la altura es correcto para calcular un área, entonces habría que tratar de darle una forma parecida a un rectángulo. ¿Mm? Aquí tendríamos un gran rectángulo que no obedece a lo que yo necesito. Por tanto, ese gran rectángulo vamos a tener que achicarlo o hacerlo más pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, se partió por el hecho de decir, bueno, tengo entre A y B, entonces dividámoslo a la mitad. Ahí. Vamos a colocarle un medio de la mitad, ¿no? No es que sea un medio el valor. Eh, entonces, bueno, si se puede partir a la mitad del área y tomar dos rectángulos, ¿no? Entonces, tomamos este rectángulo de aquí y este de acá, ¿cierto? Y bueno, y calcular el área ahí, o por lo menos tener una idea bueno, esta es la función, ¿cierto? F de X, tener una idea de los valores que hay ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la altura, considerando, eh, digamos, como se partió a la mitad, entonces lo analizamos mitad por mitad, ¿sí? Entre A y este puntito de aquí, y ese mismo punto y B, ¿ya? No le vamos a dar ningún valor ningún nombre a ese punto para no confundir. Entonces, bueno, ya sabemos que si son dos rectángulos, habría que calcular el área, va a ser base por altura, ¿cierto? Así que la altura, vamos a dividirlo aquí, no, para este primer trocito de aquí,
¿cierto? La altura va a ser la función, la altura, ¿cierto? Va a ser el f de la imagen de algún valor de x. ¿Ya? Así que en ese caso tendría que ser el f de a más la base, ¿cierto? O lo que yo alcance, digamos, a utilizar de ese punto, porque ese punto, ese puntito medio, no le vamos a dar un nombre en este caso, ¿no? Pero el otro trocito, la altura, sería el f de b, porque aquí ya termina. Entonces, ocupa todo el espacio, ¿cierto? La base, digamos. Así que este es el f de b. ¿Ah? Hasta ahí llega. O hasta ahí por lo menos quiero calcular. Pero ese f de a y este otro trocito, entonces hay que relacionarlo. Ahora, ¿de dónde saco la base? Para tener un valor, digamos, de qué sumarle ahí a la a. Entonces la va a ser, o sea, la base, perdón, va a ser la base b, ¿cierto? El total, menos el a, ¿cierto? O sea, b menos el a partido en 2 para poder calcularlo. ¿Sí? Y acá, bueno, lo mismo, la base b menos a partido en 2. El b menos a partido en 2 para separar ambos rectángulos en el fondo. ¿Ya? Entonces, lo que, ¿cuál es la idea de esto? Saber, o bueno, sabemos que la altura es calculable por un f de x, por la función misma. ¿Sí? No sabemos qué función es, yo dije que es f de x nomás. ¿Ya? Pero en cualquier punto f de x se puede calcular la altura en cualquier puntito. ¿Ya? Entonces, la idea de partir el intervalo aquí en 2 era poder hacer un análisis cortito, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ahora entonces en vez de 2 lo partimos en, no sé, entre a, ahí vamos a ver 1, 2, 3, 4, en 4. Misma función f de x, ¿ya? Entonces, en ese caso, si yo puedo partir en 2 el intervalo de área, que al principio era entre a y b nomás. Aquí se partió en 2, aquí se partió en 4. Quiere decir que la puedo partir en 10, en 100, en 1000, en 1.000.000 e incluso en infinitos trocitos. ¿Ah? Porque aquí si está en 4, ya, y si, bueno, si está en 4, en 10, en 100, en 1000 partida el área, entonces va a tener que darle un orden eh, a los rectángulos, ¿ya? Porque no todos son iguales. Si ustedes se fijan, el primer rectángulo aquí es distinto al segundo, es distinto al tercero y es distinto al cuarto. No tienen, digamos, los mismos valores de altura, ¿ya? Entonces, bueno, a Riemann se le ocurrió que podía darle una posición para poder diferenciarlos. ¿Ah? Igual 1, 2, 3, 4 y al i enésimo incluso. ¿Ya? Y en este caso, la base, que para nosotros va a ser cuánto varía el x, ¿ya? Pero si este es el eje x y este es el eje y, ¿ya? La base está en x, pero este x va a ir variando, ¿ya? Tiene una variación dependiendo de cuántas separaciones haga yo. Aquí el delta x o el x tiene una variación que está justo a la mitad de entre a y b. Aquí entre a y b hay 4 bases, ¿cierto? Entonces la variación de x tiene que ver con p menos a, como dijimos ahí, pero ahora partido en 4, porque hay 1, 2, 3, 4. Aquí está partido en 2 porque hay 2. ¿Ya? Ahora, si hacemos extrapolamos eso a una cantidad enésima de divisiones de distintos rectángulos, entonces tendríamos un delta x de b menos a partido en n. N rectángulos o n bases que yo voy a ir utilizando. ¿Ya? Y además habíamos dicho que la altura se relaciona con quién? Con f de x, la función misma, ¿cierto? Y con un x cualquiera. Un x cualquiera. Entonces, ¿qué significa que como hay un I1, un I2, un I3, un I4, puede haber un I1000, I millón. Así que
vamos a decir un i enésimo mejor, ¿ya? O un x, vamos a decir, bueno, como relacionamos f de x, y estos son los i, entonces la altura de ese i va a ser un f de x sub i, y ese i me va a indicar el f de x1, el f de x2, el f de x3, el f de x4, y así van a ir variando. Entonces, este, vamos a decir que la altura vamos a llamar f de x sub i, ¿ya? Para darle la posición, que ese en el fondo va a ser del intervalo iésimo, ¿ya? El intervalo iésimo. Entonces, teniendo ese análisis, o bueno, Riemann, teniendo ese análisis, entonces dijo, bueno, ahora ¿cómo calculo el área? ¿De quién? Del rectángulo. ¿Pero cuál? Del iésimo. No de cualquiera, o sea, del iésimo, o sea, donde yo quiera colocarme para calcular el área. ¿Ah? Bueno, ya sé que es un rectángulo, así que el área va a ser base por altura. Y por lo tanto, si hago la extrapolación a estos datos de aquí, voy a decir que el área va a ser delta x, que sería la base, por la altura, que sería f de x sub i. Ah, ya. Entonces, ahí podemos entonces calcular el área, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué dice Riemann? Dice, si permitimos, si permitimos el intervalo en, o bueno, a ver, si se permite en la misma gráfica dividir en n veces el intervalo en cuestión, entre A y B, cerrado, ¿cierto? Entonces, muchos intervalos iésimos, ¿ya? Em, entonces, bueno, aquí teníamos un N4, ¿cierto? Ahí, 1, 2, 3, 4. Anterior teníamos un N2. Aquí vamos a decir que, obviamente que no es así, pero vamos a tener un N infinito, ¿ya? Porque son muchos. Entonces, obviamente que, por eso esto se llama infinitesimal, ¿cierto? Porque Riemann lo que dice, bueno, si voy a sumar 4, pero estos 4 aún no me dan áreas exactas, porque me estoy pasando arriba de la gráfica. Entonces, si hago muchas más divisiones, quiere decir que el error que voy a tener va a ser mínimo, tan mínimo que si hago infinitas divisiones no va a tener ningún error de áreas en las que me esté yo calculando que no sea realmente el área bajo esta curva. Entonces, para eso voy a hacer infinitas divisiones de entre A y B, ¿ya? Entonces, el área exacta, al final dijo Riemann, si hago tantas divisiones que van a ser infinitas, no puedo sumarlas una por una. Entonces, lo que voy a hacer va a ser un límite, ¿ya? ¿Un límite de qué? Un límite de n, cuando tiende a infinito, de este n, ¿ya? Ah, perfecto. ¿Y de qué cosa? Del área, ¿cierto? Del f de x sub i por el delta x, el área, ¿cierto? Del f de x sub i por el delta x. Pero, ¿de cuál f sub x sub i? ¿Del primero, del segundo, del tercero, del yésimo? Bueno, Riemann dijo de todos. Entonces, si es de todos, tengo que hacer una sumatoria, ¿ya? Si es de todos, tengo que hacer una sumatoria. De todos, ¿sí? ¿Y de todos, de cuál? Bueno, del primero, no sé si se ve ahí abajito, eh, del I1, del primero, ¿hasta cuál? Bueno, hasta el N, ¿sí? Hasta el último. Y como dijo que N tiende a infinito, entonces sería desde el primero hasta el infinito, pero en intervalo A, B, solamente, ¿ya? Entonces, a esto lo llamó la fórmula de área para el cálculo, en este caso, del área bajo la curva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una función, bueno, la función x cuadrado, que es la clásica, ¿ya?
Entonces usted dice, bueno, x cuadrado, ¿verdad? XY, y usted la grafica, ¿cierto? Y dice, bueno, x cuadrado, una forma así más o menos. ¿Ah? Y aquí, bueno, parte desde 0 y vamos a decir hasta 1, ¿ya? Entonces, va desde 0 hasta 1 de la función f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Aquí, entonces, ¿cuánto vale a y cuánto vale b? A vale 0 y b vale 1, o sea, entre a y b, pero ahora a y b tienen valores, ¿sí? Porque es la gráfica. Bueno, entre 0 y 1 tiene esta forma, 0 y 1 serían los límites, está acotada entre 0, ahí parte, y 1, esta recta x igual 1, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, la idea dice, calcula el área que hay bajo esta curva. Ahí, ¿ya? ¿Y qué hacemos nosotros? Usamos la suma de Riemann. Área bajo la curva va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de la base por la altura. Entonces, bueno, si límite de n, esto ya n, ya sé que son enésimos, así que me quedaría calcular la base y la altura. Entonces, delta x. Bueno, nosotros ya sabemos que delta x es b menos a partido en n, porque el límite tiende o sea, n es infinito y va desde 1 hasta n. ¿Ya? Así que este delta x, que es la longitud del intervalo que vamos a tomar. Y como vamos a tomar infinitos intervalos, entonces va a ser partido por n. ¿Ya? Ahora, si dice b menos a, pero yo sé que b vale 1 y a vale 0. ¿Vale? Así que esto va a ser 1 menos 0. Así que delta x va a ser 1 partido por n. ¿Cierto? ¿Mm? Delta x va a ser 1 partido por n, porque si b vale 1 y a vale 0, entonces sería 1 menos 0, que sería 1, partido por el n que está bajito. Bueno, tenemos la base, nos faltaría la altura para aplicar, digamos, la expresión de Riemann. Y bueno, Riemann dice, a ver, bueno, ¿qué pasa con la altura f de x sub i? ¿Ah? ¿Cuánto vale? Entonces, f de x sub i tiene que ser un valor de abscisa dentro del intervalo iésimo, dentro del intervalo el que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Tenemos el primero, el segundo, no sé, el tercero, hasta el, hasta el n, ¿ya? Entre a y b, ¿ya? Pero de la forma de nuestra figura. Entonces, el x sub i, ¿ya? O sea, ¿se acuerdan que aquí teníamos un x sub i1, x sub i2, x sub i3, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos calcular es el f de x sub i, la imagen que tiene aquí, ¿eh? Las imágenes que se van formando ahí. Entonces, bueno, el f de x sub i va a ser en el fondo, o el x sub i, para después llegar al f de x sub i, el x sub i va a ser el valor de a más un delta x iésimo, que corresponde al que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Así. O sea que en el fondo, a ver, i va a ser el primero, ¿cierto? Va a haber un i segundo, va a haber un i tercero, etcétera. Eh, muchos i, ¿cierto? Entonces, si tengo un i que va a ser el primero, eso corresponde en el fondo a decir que va a tener un a más, como el i es 1, va a ser el primero, ¿cierto? 1. Bueno, si quiere borremos el primero, segundo, tercero, lo dejamos pero sabes que corresponde a posición, ¿ya? Entonces va a ser un a más un delta x por i, pero i es el primero, así que va a ser 1 por delta x. Después, si tengo el i segundo, va a ser a más 2 por delta x. Si tengo el i tercero, va a ser a más 3 por delta x, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ya sabemos que a vale 0, ¿cierto?
Entonces, el A, como A vale 0, aquí, en este de aquí, ¿ya? Vamos a ponerle ahí con A igual 0, quiere decir que x sub i va a ser i por delta x. I por delta x. ¿Sí? Así que lo notamos por aquí. X sub i con A igual 0 va a ser i por delta x. Pero ya sé que delta x vale 1 partido por n. Ya lo había calculado. ¿Cierto? Así que x sub i va a ser i por delta x, que vale 1 partido por n. 1 partido por n. ¿No? Así que por lo tanto, x sub i va a ser i partido por n, porque i por 1 es i. Así que va a ser i partido por n. Ahí tenemos el x sub i. Y ahora lo que nosotros queremos calcular es el f de x sub i, ¿cierto? Eso es lo que estábamos buscando en el fondo. Y entendamos que el f de x sub i corresponde a la función x cuadrado, ¿cierto? De la función x cuadrado, que es la que estamos analizando. Así que, tomando en cuenta que x sub i es i partido por n, entonces lo que hacemos es evaluar x sub i en x cuadrado. Por tanto, nos va a quedar f de i partido en n va a ser i partido en n al cuadrado. ¿Sí? Que si queremos, bueno, lo podemos escribir al tiro como i cuadrado partido por n cuadrado. Entonces ya tengo la base, que es 1 partido por n, y la altura, que es i cuadrado partido por n cuadrado. ¿Ah? Entonces ahora puedo aplicar este límite y lo voy a aplicar acá. ¿Ya? Entonces, bueno, Riemann dice, entonces el área sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de n igual 1 hasta, perdón, de igual 1 hasta n de la base por la altura, de la base por la altura. O bueno, al revés, da lo mismo. Si quiere usted puede escribir df de x sub i por delta x, y da lo mismo al final. Pero, ¿cuánto vale la base? 1 partido en n, habíamos dicho. ¿Y cuánto vale la altura? Que es el f de x sub i, que a su vez me dio i cuadrado partido por n cuadrado. Entonces ya tenemos valores para poder ir solucionando estos n en el fondo van a ser una especie de constante, porque a mí, ¿qué me interesan los i? Desde el i igual 1 hasta el enésimo, ¿cierto? Entonces me interesan los i, por lo tanto estas n van a ir un poco siendo una constante, ¿cierto? Porque esto va a quedar el área del límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿de quién? De 1 por i cuadrado sería i cuadrado. N por n cuadrado sería n cubo. ¿Ya? Y si, fíjese usted, bueno, yo puedo, no, supongo, esto tienen que haberlo visto ya a lo mejor, ¿eh? Igual 1, vamos a borrar eso. Entonces, vamos a sacar un poquito esto de ahí de i cuadrado partido por n cubo, vamos a sacar el n cubo, como 1 partido por n cubo, de la sumatoria de igual 1 hasta n de i cuadrado. Y esta sumatoria, esa suma, tiene una... Si usted se acuerda, bueno, esa suma de sumatoria, voy a escribirla acá, uy, qué feo. Voy a escribirla ahí. Sumatoria de i igual 1 hasta n de i cuadrado, ¿cierto? Va a ser 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más bueno, n cuadrado, vamos a decir, ¿ya? Y esa suma de ahí tiene una forma. Tal vez ustedes se acuerdan, tienen que ver la vista a lo mejor perdón, en álgebra, no sé. Esa forma de, esa suma de i cuadrado tiene la forma de n, ¿cierto? Por n más 1, por 2n más 1, partido por 6. Esa es la solución de esa suma. ¿Mm? Entonces, si
esa suma nomás, tiene esa solución, entonces, por lo tanto, el área va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n cubo, ¿cierto? Por esa suma. Y esa suma tiene esa solución. Así que sería n, el factor de n más 1, 2n más 1, partido en 6. ¿Ya? Y fíjese que la sumatoria desapareció y nos queda el límite. Y ahora hay que calcular este límite para llegar al área que estamos buscando. ¿Ya? Habría que calcular este límite. Y bueno, para calcular este límite hay que desarrollar todo esto que está aquí. ¿Ya? El 1 partido por n cubo habría que multiplicarlo acá y bueno, desarrollar lo que está en el numerador. Entonces el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de, vamos a decir, 6 partido por n cubo, ¿cierto? Y el 1 de arriba da lo mismo, así que multiplicamos lo que está dentro. N por n cuadrado. Bueno, aquí tenemos un n. Incluso fíjese que este n podría irse con este. Entonces vamos a bajarlo como 6n cuadrado. Ahí mejor. ¿Ya? Bueno, y acá sería 2n por n, 2n cuadrado, n por una n, una por 2n, serían 3n, y una por una. Así que serían 2n cuadrado, ¿cierto? Más 3n, más 1. ¿Sí? Ya. Y como está partido por 6n cuadrado, todo, entonces todos podrían quedar divididos por el mismo denominador. 6n cuadrado, 6n cuadrado, 6n cuadrado. ¿Ya? Bueno, y aquí este n cuadrado con este se cancelan, incluso este 2 con este 3 y me queda un tercio. Aquí este 3, perdón, sí, 2, un tercio. ¿No? Sí. Aquí me queda también un tercio, perdón, un medio, de n partido por n cuadrado, que ese n también se va con el cuadrado y me queda 1 partido por n nomás. Voy a ir escribiéndolo mejor para que el límite cuando n tiende a infinito, el primero me dio un tercio, que fue el n. En este otro me dio un medio, y me quedó un n en el denominador. Y acá un sexto de n cuadrado, ¿no? Ahí no se cancela nada. Bueno, y ahora puede evaluar el límite usted. N tiende a infinito, sería 2 por infinito. 1 partido por un número muy grande tiende a 0, ¿cierto? 0. 1 partido por 6 veces un número, o sea, un infinito, algo muy, muy grande, también es 0. Así que el resultado de este límite, o de esta suma de Riemann, de área, va a ser un tercio. Un tercio. Entonces quiere decir que entonces que el área entre x, bueno, de esta función de f de x igual a x cuadrado, entre 0 y 1, el área es un tercio. ¿Ya? Bien. Esa es la suma de Riemann. Ahora, si usted dice, bueno, el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow me indican que esta área, toda esta suma de Riemann, se puede resumir a la integral entre a y b, entre 0 y 1. ¿Se acuerdan que a era 0 y b era 1? ¿De quién? De la función. ¿Qué función? La función es x cuadrado, con el diferencial correspondiente a la variable, de x. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow? Dice que integre la función primero, x cuadrado. La integral de x cuadrado es x cubo tercios, ¿sí? Evaluada entre los límites de integración 0 y 1. Y la regla de Barrow dice que evalúe el límite superior y le reste la evaluación del límite inferior. Entonces, el área va a ser x cubo tercios evaluada en 1. O sea, todas las x se cambian por 1. Sería 1 al cubo tercios. Menos x cubo tercio evaluada en 0. Todas las x se cambian por 0.
0 al cubo tercios. 1 al cubo tercios es un tercio. Y 0 al cubo tercio es 0. Así que el resultado es 0. Perdón, el resultado es un tercio. O sea, toda la suma de Riemann que hicimos para llegar a este valor se resume en estos dos pasos de integral que hicimos acá, definida. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante el concepto del teorema fundamental y, bueno, y donde nace esto de llegar a la integral definida para calcular estos problemas, nos soluciona, o sea, nos ahorra bastantes pasos, bastantes tiempos que hacerlo por suma. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que la suma de Riemann no sirva, sino más bien es la base para análisis después mucho más complicado. Y que después se traducen en integrales doble o triple, y qué sé yo. Siempre, bueno, alguien encuentra la forma más simple. ¿Ya? Perfecto. Bien, son 5 para las 12. ¿Y a qué era? 12. Ya. Eh, Vamos a ir al break, o sea, al cambio de hora en el fondo. Y como se supone que empieza a las 12, pero son 5 para las 12, volvemos a las 12:10. ¿Sí? Y ahí empieza el segundo bloque. ¿Ya, jóvenes? Vamos a... Esta sí la voy a dejar de grabar esta parte para que no quede ahí.